Entonces, bien, si hablamos de lo que es el Evangelio son las buenas de nuevas de salvación para toda la humanidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si nosotros tuviésemos que tomar el Evangelio y decir, hey, ¿vieras como que el Evangelio representa algo? ¿Qué es lo que representa? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo quitar el Evangelio y que siga siendo el Evangelio? ¿No? Entonces, muchas personas han dicho, el Evangelio son 5 cosas: la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, vida, muerte, resurrección, ascensión de Jesús y su eventual venida a la tierra. Y es muy llamativo el cómo nosotros no terminamos siquiera de entender lo más esencial del Evangelio, que es cómo podemos quitarle cosas del Evangelio y que siga siendo el Evangelio, ¿no? Y es una pregunta que ha motivado a muchas personas a hacer planes evangelísticos, ¿no? Y si nosotros vemos los planes evangelísticos, van a pasar por una idea muy sencilla. Agarremos a Jesús y digamos, hey, Jesús vino a morir por ti. Y eso es verdad, es todo el sentido del mundo. Jesús vino a morir por ti y eso es todo lo que necesitas saber. Simplemente tienes que creer y arrepentirte. Pero eso no es el Evangelio. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hablamos del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que representa la divinidad cristiana? ¿Qué es toda la esencia de la Biblia colocada en algo? ¿No? Entonces, cuando hablamos de que si es todo lo que necesitas saber, realmente no es todo lo que necesitas saber, ¿no? Pero cuando hablamos del Evangelio, hablamos de algo más importante para todos, ¿no? Entonces, repito la pregunta: ¿qué es lo que tengo que quitarle al Evangelio? ¿Qué es lo que puedo quitarle al Evangelio para explicárselo a una persona y que siga haciendo el Evangelio? Esta pregunta es sumamente esencial. Pero bueno, tenemos que Cristo vino a la tierra, vivió durante 33 años, murió en una cruz de la forma en que murió, resucitó, ascendió y eventualmente vuelve a la tierra, y cuando Él vuelve a la tierra es ahí exactamente donde el Evangelio se acaba. Tenemos entonces que el Evangelio es estas 5 cosas, pero incluso siempre pienso en la integridad del Evangelio, pero incluso el Evangelio representa mucho más que simplemente esas 5 cosas. Tomemos como ejemplo la muerte de Jesús, ¿no? La muerte de Jesús ha sido el énfasis ha sido el énfasis de todo el evangelismo, ¿no? Básicamente no hay evangelismo que no tenga presente la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Y si hay algo más simbólico, si no hay nada más simbólico en el cristianismo que la muerte de Jesús. Y eso es algo que todo el mundo conoce a día de hoy, o sea, salvo algunas tribus perdidas de por la vida, todo el mundo sabe que Jesús murió y que Jesús murió en una cruz. O sea, esa es una de las pocas cosas que todo el mundo conocerá y todo el mundo entenderá y todo el mundo habrá discutido si es verdad o no, ¿no? Y tenemos un caso muy llamativo, que incluso a pesar de que nosotros conocemos esto, yo no discutí nunca sobre ese tema, ¿no? Ahora, a pesar de que nosotros conocemos esto, ¿qué pasa con el resto de cosas que no conocemos del Evangelio? ¿Qué pasa con la resurrección de Cristo? ¿Qué pasa con la venida pronta de Jesús en su segunda venida? ¿Qué pasa en la vida de Jesús? ¿No? Y todo ese tipo de cosas se han dejado atrás, ¿no? Entonces tenemos un evangelismo que por algún motivo se siente incompleto, porque a la hora de preguntarle a una persona, hey, ¿conoces a Jesús? Te dirá que murió, pero no te dirá cómo vivió y no te dirá cómo resucitó. Y por qué lo hizo y de qué forma lo hizo. E incluso cuando ahondamos más dentro del cristianismo y nos metemos en el tema de la resurrección de Cristo, vamos a encontrar una persona y le vamos a preguntar a una persona, hey, ¿sabes por qué siquiera murió Jesús? Y es interesante cómo
hemos hecho un trabajo evangelístico totalmente horrible, digamos. Como es que nosotros no hemos sabido representar todo lo que es el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio en su totalidad? Es una pregunta que llama demasiado la atención. Porque si entendemos qué es el evangelio, habríamos resuelto el cristianismo. Y es muy llamativo esto, ¿no? Ahora, pongamos ejemplo de la muerte. Sabemos todo lo que implica la muerte de Jesús. Sabemos todo lo que implica el que Jesús haya muerto en tierra. Cuando Él muere en un madero, como dice Romanos. Y Romanos lo deja muy bonito. Y Romanos llega y dice, hey, vieras que el madero de Jesús no es simplemente una forma más de morir. Jesús conocía de antemano dónde iba a morir. Y conociendo de antemano dónde iba a morir, la gente le llamó maldito a Jesús por haber muerto en el lugar en el que Él murió. ¿Y por qué la gente llamó maldito a Jesús? Porque la misma ley menciona, llamarán maldito a aquel que sea colgado en un madero. Entonces tenemos que la cruz llega a ser un símbolo no de la muerte de Jesús, sino de la maldición de Jesús que causó por nosotros. Llegamos y tenemos un Jesús que luego va y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llegamos a esa frase y ni siquiera entendemos por qué la dice. Y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una frase para decir, hey, Jesús te está buscando a ti y no quiere que tú seas abandonado por Él. Entonces, tenemos, Rick, más o menos, Rick, no llegaste tarde. Tenemos una persona que estuvo dispuesto a maldecirse a sí mismo por amor a las personas, ¿no? Entonces, wow, o sea, es impresionante cuando tú piensas en el evangelio, que de hecho esta pregunta de, hey, ¿qué puedo quitar al evangelio para que siga siendo el evangelio y yo pueda explicárselo de una forma sencilla a una persona? No es suficiente. Y eso solamente diciéndoles a una persona sobre la que más he enseñado, sobre la muerte de Jesús. Si hablamos de la resurrección, ni siquiera sabemos cuál es el propósito de la resurrección. Vamos a Romanos, capítulo, no me acuerdo cuál, creo que es el 4, que dice, y por la resurrección de Jesús hemos sido justificados juntamente con Él. Y luego vamos a Tesalonicenses y vemos cosas como, hey, primicias de resurrección han sido dadas, ha sido Jesús, ¿no? Y luego vamos a Romanos 10, lo vimos en el día de ayer en la clase de Romanos, y vemos como el evangelismo de Romanos 10 no habla de la muerte de Jesús, habla de la resurrección de Jesús. Y así como dice Rick, hey, pero ¿qué es la resurrección? ¿No era una señal de confirmación? Claro que no. La resurrección es el evangelio en sí mismo. Porque Jesús pudo haber muerto. Que si quedaba muerto, no habría salvación para nosotros. Pero ¿por qué ese poder existe? Si se supone que la imputación de que nosotros entreguemos ese sacrificio, nuestros pecados, es aquella que nos da salvación. Pues no. vieran como que no. Jesús es resucitado como señal para que nosotros veamos que la resurrección es posible. Y viendo que la resurrección es posible, nosotros somos capaces de resucitar porque podemos tener confianza en que Dios se complementó a sí mismo, ¿no? Entonces, noten esto. O sea, tenemos una muerte que representa y engloba todo el amor de Dios ante una persona. Y tenemos una resurrección que está dispuesta a llevar más cosas, ¿no? Pero sí, como dice Rick, hubieron resurrecciones en el Antiguo Testamento. Pero llama la atención que estas resurrecciones nunca en la vida tuvieron el propósito de decirse, hey, vieras como que estas resurrecciones son posibles. Y gracias a estas resurrecciones, la resurrección para ir al cielo será posible. Porque si bien ellos resucitaron aquí en la tierra, no resucitaron para el propósito que Jesús lo hizo, ¿no?
Entonces no tengo una tercera cosa más. La asunción de Jesús. Y vamos poco a poco, vamos intentando ser lo más esenciales. Tenemos una muerte que nos representa todo el amor y comprime todo lo que es el símbolo de amor de Dios. Tenemos una resurrección que es como una señal para demostrar que la resurrección es posible. Pero tenemos una ascensión a Dios que nos enseña específicamente cuál es el propósito de la resurrección. Y por qué la gente resucita y por qué Jesús resucitó. Y así como dice Rick, ¿la gente en el Antiguo Testamento resucitó? Sí, perfectamente resucitó, pero no resucitó para irse al cielo. Es más, por saber algo de ellos, la gente que resucitó en el Antiguo Testamento ni siquiera sabemos si está en el cielo, digamos. Simplemente porque no se vuelven a mencionar. No sabemos si... ¿Sus almas se perdieron? No sé, no, tampoco digo eso. Pero no sabemos qué pasó con ellos. Se menciona en su resurrección y simplemente pasan a otro tema. O sea, Elías resucita a una persona y nunca más se vuelve a mencionar a la persona resucitada. Ahí quedó. No sabemos qué pasó con ella. Y es llamativo. Como solamente la resurrección de Cristo tiene este patrón. Resucito para 40 días después irme al cielo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. No solamente resucitaremos, sino que ascenderemos al cielo. Entonces, no tengo una cosa, o sea, es imposible hablar de la resurrección sin hablar de la ascensión, y es imposible hablar de la ascensión sin hablar de la muerte de Jesús. ¿Y en serio hubieron personas que resucitaron en el Antiguo Testamento? Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, por eso que dijiste la resurrección tiene un significado. No te entendí. En el Antiguo Testamento tenemos personitas, específicamente unas cuantas personitas que resucitaron. El mejor ejemplo de todos es... Lázaro. Bueno, Lázaro es uno muy bueno. Oh, Bierly. ¿Cómo estás, Bierly? Qué buen recibimiento, bro, o sea, de verdad. Ahorita, si me notan así como bajoneado. Sí. El Prime es una gozadita. Se suscribió, güey. Eso es plata, ¿no? Solo en eso piensa el vato. Wow, qué buen recibimiento, Bierly. Mira. Estoy... Sí. No es que no sepa para qué sirve la resurrección, es todo lo contrario. Quiero enseñarles a ustedes. La pregunta es esta, porque yo sé que... la pregunta es esta, y la pregunta es simple. ¿Qué podemos quitarle al evangelio para que siga siendo el evangelio? Y yo pueda enseñárselo a una persona lo más sintetizado posible, ¿no? Entonces, yo puedo decir, bueno, ¿el evangelio qué es? La resurrección de Jesús. No es solo la resurrección de Jesús. Yo puedo decir, el evangelio es la resurrección de Cristo. Ay, no sé. Yo puedo decir la resurrección de Cristo, pero no, ese no es el evangelio. ¿Qué es el evangelio entonces? ¿Cómo puedo yo resumir el evangelio? Las buenas nuevas de Dios. ¿Pero qué son las buenas nuevas de Dios? ¿Cuál es el poder de Dios para salvación? Como diría Romanos, ¿qué es el evangelio? El calvinismo es el evangelio, no, Matías. Entonces, ¿qué es el evangelio? Esa es la pregunta que quiero dialogar y he estado meditando últimamente, ¿no? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Tenemos una pregunta que es extremadamente seria, pero irónicamente no sabemos la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es lo que hace el evangelio ser el evangelio? Y eso es algo bueno, porque si tenemos un evangelio que es tan puro y sano, pero a la vez tan complejo, que nosotros podemos decir, estamos como Nicodemo, somos maestros y no sabemos. O sea, tenemos lo más esencial del mundo, pero a la vez el tener esta cosa tan esencial, no la conocemos. Y si la conociéramos, resolveríamos el cristianismo, porque no entendemos qué es el evangelio. Y es interesante. Entonces voy a devolverme un momento más, porque quiero redondar y quiero devolverme a mis palabras otra vez. ¿No es el plan de Dios? No, porque el evangelio no es solamente el plan de Dios. Y eso es lo que quiero comentarles. ¿Qué puedo decir que es el evangelio?
Y volvamos otra vez al inicio. Es la muerte de resurrección. Es la muerte de Jesús. Porque sin la muerte de Jesús... Perdón, mi primo otra vez distrayéndome un poquito. El evangelio es la muerte, ¿no? Que es lo que nosotros llegamos a decirle. Vamos a presentarle el evangelio a una persona. ¿Y qué vamos a presentarle a esa persona? Vamos a presentarle de que Jesús... Hey, vieras que Jesús murió por ti. Y tú tienes que arrepentirte. Y ya decimos, hey, le presentamos el evangelio a esta persona. Y tú te piensas y te pones a pensar, hey, si yo fuera técnico con lo que esta persona está contándole a esta otra persona, eso no es el evangelio. ¿Por qué? Porque incluso Romanos dice que nuestra esperanza de salvación está en la resurrección. No en... me aprobaron el emote de renta chido. Nuestra esperanza de resurrección está en la... nuestra esperanza está en la resurrección, no en la muerte. Entonces, un evangelio sin resurrección no es un evangelio. Y no es un evangelio aquel que no tiene la resurrección y no tiene la ascensión. El evangelio es el relato de vida y enseñanzas de Jesús. También habla del amor que Dios muestra a la humanidad mandando a su único Hijo Jesucristo a redimir todo el mundo. Se ha especulado sobre si las comunidades cristianas helenísticas adoptaron el término evangelio a partir del culto al emperador. Entonces, noten ese. Y voy a usar el ejemplo de Kaori. Bueno, de Vicky. El relato de vida y enseñanzas de Jesús. Y que Jesús vino a redimir el mundo. Pero eso me deja demasiado que desear. y mi hermano está aquí presente, digamos. Porque eso me deja mucho que desear. ¿Esto? Sí. Es que eso lo explica muy simple, pero... ¿Qué quiere que digas? Es que es más profundo que eso. Es mucho más profundo que simplemente la muerte de Jesús. Y no, yo supongo que Vicky sacó eso de Google. Pero eso es lo que quiero enseñarles. Ese es el trabajo del evangelista que se ha hecho mal. El cambio de un reinado. Es una forma simple de decirlo, pero... Me siguen dejando que desear. Incluso mi hermano me está dejando que desear. No, le estoy explicando en el aspecto del comentario, digamos, el cambio de un reinado y que ese reinado significa absolutamente todo. Vamos. Entonces, chicos. Echa el azúcar a esa basura porque eso está de muerte. Bueno, échame el azúcar, porfa. Sí, güey, con azúcar ya mando. Creo que ese fue. Entonces, chicos, véanlo de esta forma. Ustedes van a la calle, preguntan sobre quién es Jesús y te van a decir, hey, esa persona que murió por mí. Pero luego le preguntas, ¿qué es lo que Jesús hizo? Si resucitó, no lo saben. Si habló buenas palabras, no lo saben. Si hizo milagros, no lo saben. Si ascendió a los cielos, no lo saben. Si volverá, no lo saben. Ellos conocen que la Biblia es una carta de amor. Ey, ¿es una carta de amor? ¿A quién? Y ahí está interesante. Porque incluso cuando Pablo habla del evangelio, es súper interesante. Porque tenemos un Pablo que dice, hey, el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ¿qué es el evangelio? Y esa es la pregunta. O sea, noten el peso y la importancia que tenemos. Literal. Es que me encanta porque ustedes escuchan todo, porque aquí está mi hermano y mi primo. No, o sea, ellos ya se adueñaron del canal, definitivamente, ya. Yo ya no los he hecho patadas, digamos. El canal es nuestro, debería cambiar el nombre del canal a Carlos. Aquí está con nuestros cabellitos. Aquí Entonces, con el café, sí. Entonces, es impresionante, o sea, tenemos el evangelio, pero ni siquiera sabemos realmente qué es el evangelio y qué hace el evangelio. ¿Qué hace el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y si supiéramos qué es el evangelio, habríamos resuelto el cristianismo. Y es impresionante. Es impresionante el peso que tiene el saber qué es el evangelio. No. Respondiendo a lo de Victoria. Y es definitivamente algo sumamente esencial.
Pero volviendo a la idea. Tenemos que el evangelio es la muerte de Jesús, pero ¿qué es la muerte de Jesús si no es la forma y la carta de presentación que da Jesús sobre que nos ama, ¿no? Yo lo mencioné. Porque la Biblia es una carta de amor. Ahorita lo comento. Entonces, ¿qué es lo que representa más amor? Que Jesús muriese, diese su vida, se maldijese a sí mismo y se hiciera abominación a Jehová, fuese abandonado por Jehová. Y lo peor de todo es que estuviese dispuesto a hacer todo eso simplemente porque nos ama. ¿No? O sea, la muerte de Jesús es la carta de amor más impresionante que puede tener una persona para otra persona. Hey, estuve dispuesto a dar mi vida. ¿Cristo es el evangelio? ¿Será Cristo el evangelio? Prácticamente. Sí. Es una preguntaza. Vamos a intentar seguir, porque aún así, aunque yo diga Cristo es el evangelio, hay cosas que me dejan que desear. Pero hay más. Hay más cosas que quiero comentarles. Entonces, dice la Biblia que de hecho la muerte de Jesús es nuestra carta de presentación. Pero hey, piénsenlo bien. ¿Por qué Jesús debería dejarme ir al cielo simplemente por su muerte? De hecho, la misma Biblia me dice a mí que de hecho no es así. Si ustedes, yo lo comentaba ayer en el libro de Romanos. Yo lo comentaba ayer en el libro de Romanos. Hey, ¿vieran como que el plan de salvación? Santi, ¿cómo estás, Santi? Mira, Santi. La mejor forma de recibir a una persona es con un anuncio. Es con un anuncio, o sea, en definitiva. Y ahí está el tema. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor, Rey Shadow Legends. Sí, listo. Ese es mi primito, por cierto. Aquí lo tengo a la par. Pero sí, o sea, sigamos divagando en esta idea. O sea, ¿qué podemos quitar el evangelio? En el sentido de que ¿qué podemos retirar el evangelio y que siga siendo el evangelio, ¿no? Esta pregunta ha sido mi dolor de cabeza como por ¿cuántos años? Ahora ha sido mi dolor de cabeza como por 5 años ya. Cuervo, ¿cómo estás? Santi, gracias por los vitazos, de verdad. Entonces, tenemos que la Biblia, cuando habla de la salvación, habla de la resurrección de Jesús. Entonces, tenemos una idea muy, muy sencillita, ¿no? Crean y confiesen, ¿no? Entendemos eso. Creemos para salvación, confesamos con nuestra boca, todo eso bien. Pero ¿en qué creemos? En que Cristo resucitó entre los muertos. Cuando predicamos apologética, ¿de qué hablamos? De que Cristo resucitó entre los muertos. Cuando hablamos de que hey, vamos a tener esperanza, ¿de qué habla la esperanza? De que vamos a resucitar, ¿no? Entonces, ¿qué es la resurrección de Jesús sino nuestra esperanza de resurrección? Y ahora, como me lo comentaban hace poquito, o sea, ¿qué pasa? Jesús resucitó, pero ¿para qué resucitó Jesús? ¿Qué propósito tenía? Primicia de resurrección. Eso es lo que menciona el Evangelio. Y ahí pasamos a la tercera parte del plan. Oye, Jesús no solo se quedó en muerte y resurrección, sino que también ascendió a los cielos. Y es impresionante porque si Él no hubiese ascendido a los cielos, ¿dónde está nuestro testimonio de que nosotros también iremos al cielo? ¿Dónde está nuestra confianza en que nosotros somos capaces de llegar al cielo? Incluso aunque Jesús lo predicase, ¿no? Porque si Jesús hubiese muerto una segunda vez de muerte natural, pues ¿dónde está la esperanza? ¿Qué diferenciaría a Él de Lázaro? ¿O qué lo diferenciaría de la mujer que fue resucitada en el Antiguo Testamento? Entonces, vemos que hay 3 cosas que se relacionan estrechamente. Y luego tenemos una cuarta cosa más, que es la vida en sí. Porque Jesús tuvo que vivir y por qué tuvo que vivir de la forma en que tuvo que vivir en el pasado. Y es impresionante, porque tuvo que vivir de esa forma. Porque tenía que nacer en el vulgo, vivir una vida técnicamente sin techo, porque a veces sí que tuvo lugares donde pasar la cabeza, todo esto. Y es impresionante, como que también las enseñanzas de Jesús toman tanta esencialidad que acaban volviéndose parte del evangelio también. Entonces, noten una cosa, tenemos un evangelio que depende de 4 cosas. La vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Y no solo dependen, sino que son
completamente inseparables estas 4 de sí, porque si quitas alguna de estas 4, deja de ser el evangelio. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra esperanza para los justos entonces? Si el evangelio es esas 4 cosas, ¿cuál es la esperanza de los justos? La esperanza de los justos, hey, vamos a ir al cielo, pero va a seguir viendo gente aquí. Va a seguir viendo gente aquí, que va a seguir pasando estos ciclos de vida. La gente nunca va a ir al cielo porque va a seguir viendo vida aquí. La civilización va a evolucionar. Los cambios van a seguir surgiendo. Y nunca va a haber un ciclo. Y vamos a ser como cualquier musulmán o como cualquier hinduista que no tiene un cierre en su vida. Y lo que van a pasar son ciclos constantes de sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. ¿Cuándo se acabará todo eso? ¿Cuándo vendrá un descanso genuino? Si la vida sigue, si una vez nosotros nos moramos y estemos en el cielo, la tierra seguirá viviendo. ¿No? O incluso como ¿dónde está nuestra esperanza entonces? ¿No? O sea, hay esperanza para nosotros, pero para nuestros descendientes no va a haber esperanza. Y entonces, ¿qué? ¿El evangelio se cierra entonces ahí en esas 4 cosas? Claro que no. El evangelio sigue. Y se sigue extendiendo más todavía, ¿no? Y ahora añadimos una 5ª cosa. Todo esto tiene un cierre. Y ese cierre es Jesús cuando viene otra vez en su segunda venida, ¿no? Y tenemos a una segunda venida que es preciosa. Porque viene a solventar este problema que yo les estoy comentando. O sea, ¿por qué es que nuestra vida no va a ser como los hindúes que van a hacer ciclos constantes de sufrimiento? Porque Jesús viene de nuevo, una segunda vez. Entonces, sin esto, ¿qué es parte del evangelio entonces? Y ahora tenemos 5 cosas que podemos añadir al evangelio: la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y el pronto regreso de Jesús. Yo. Entonces, es impresionante lo complejo y a la vez lo bonito que es el evangelio, ¿no? Porque si el evangelio fuera sencillo, y esto es algo muy interesante, si el evangelio fuera sencillo no tendríamos esperanza de salvación. Hay una analogía muy bonita que dice, bueno, nosotros no entendemos nuestro cerebro, pero si fuera más simple, seguiríamos sin entenderlo. Porque de él depende nuestro conocimiento. O sea, él no se puede entender a él mismo. O sea, nosotros tenemos un cerebro complejo y no entendemos nuestro cerebro. Pero si nuestro cerebro fuera tan sencillo como para poder entenderlo, no podríamos entenderlo, porque de él depende que entendamos. Oh, ahora entiendo. Entonces, es lo mismo con el evangelio. Tenemos un evangelio complejo, extenso, llamativo, sumamente esencial y con cosas que no terminamos de entender ni terminamos de hacer nada. A tal punto que si resolvemos el evangelio, resolvemos el cristianismo. O sea, pero si el evangelio fuera más simple... Dale, Violín, no te preocupes. Si el evangelio fuera más simple, entonces no tendríamos evangelio. Y es impresionante lo bien hilado y lo bien estructurado que es el evangelio en sí, ¿no? ¿Cuántos hombres se necesitan para entender a una mujer? No voy a responder esa pregunta. No, muy difícil. Hay un evangelismo que a mí me encanta. ¿Cuántos? Básicamente el evangelismo dice, ahora que estamos en el tema del evangelio, es un papelito, o sea, es un librito chiquito que tiene... Qué bueno. Sí, es un librito chiquito que dice en la portada del libro cómo entender a una mujer, o todo lo que el hombre sabe de una mujer. Nada. Abres el libro y está en completo blanco. Y la última hojita
O sea, la contraparte del libro es el plan de salvación. Entonces está muy bueno, a mí me encanta. Es épico. Eso es muy bueno, es muy bueno. Y es fácil de hacer, o sea, simplemente pones el plan de salvación atrás, le pones una portadita con lápiz o lo que sea y un montón de hojas en blanco. Es muy sencillo. De hecho, lo podemos hacer muy sencillo. Es muy Deberíamos sencillito. hacerlo. Y es interesante, ¿no? Pero volviendo al tema, no hay nada más importante para un cristiano que el evangelio. Porque de él depende toda la salvación de la humanidad. Y de él depende no, exacto, no vas a entender a una mujer, pero vas a ser salvo. Excelente, o sea, el tipo entiende el mensaje. Exactamente, Fino, o sea, fino. basadísimo, ¿no? Y es ahí donde nosotros no nos separamos de Abraham. Y bueno, yo lo dije ayer en el libro de Romanos, pero volvamos a mencionarlo el día de hoy, ¿no? Porque yo sé que el 99% que está aquí presente o no vio el cos o se durmió mientras estábamos ayer leyendo eso. ¿Qué pasa, Carlos? No vas a confiarme un karaoke. Entonces, está re inactivo, así, está haciendo cada vez más. Mi primito jugando con mis puntos de canal, como Listo. siempre. Pero bueno, chicos, tenemos una cosa muy interesante. El ejemplo de Abraham. Abraham es llamado... ¿Quién es Ra? Ra es un... Abraham es llamado ¿Quién es Ra? a tener fe en la profecía que se le había dado de que él iba a tener un montón de hijos, ¿no? Y esta profecía viene a Abraham en un momento donde él está sin hijos. Entonces él tiene esperanza en que Dios es capaz de cumplirle esa promesa y él está feliz en esa promesa. Pero él piensa erróneamente de que el evangelio es algo diferente. O mejor dicho, él piensa erróneamente de que la promesa que se le está dando a él es algo diferente. Entonces él va y se acuesta con la criada. Siempre que dice trampa. Él va y se acuesta con la criada. Y cuando él se acuesta con la criada, él dice: hey, ahora sí, ya tengo mi descendencia. Por medio de Ismael se va a cumplir la promesa que Dios me dio. Porque ahora tengo un hijo. Con azúcar esto sí está bueno. Pero llegan 3 varones, una teofanía, y le dicen: Abraham, negociemos, hablemos otra vez. Vieras como que te equivocaste ligeramente con la persona que te iba a cumplir la promesa. No va a salir de esta mujer joven que puede dar a luz a Ismael, que de hecho dio a luz a Ismael, sino que, chico, va a venir de una mujer de 90 años que además es estéril y que además se está riendo ahorita mismo en esa puerta. Ahora tiene el hijo. Dios, así no era, María. Y es impresionante cómo Abraham, en ese momento que Dios le prometió la cosa, su fe fue tan fuerte. Sí, Chisauri lo vio. ¿Sabes qué me recuerda ese comentario que hizo Rick? El comentario de los profesores de matemáticas. Respondiste su pregunta, pero con la fórmula de otro profesor. Está correcto, pero así no era. Exactamente. Entonces, como dice mi primo, solo que Dios en este caso tiene justificación para, y los profesores de mate no. Pero bueno, chicos, ahí está el tema y ahí está lo espectacular del evangelio. Cuando nosotros cuando nosotros somos salvos, no entendemos el evangelio. Y hay que ser sinceros, no entendemos ni siquiera. Entonces, chicos, o sea, nosotros somos salvos y ni siquiera entendemos el evangelio. O sea, hay que ser sinceros. ¿Es posible entenderlo? Para mí no. Para mí me parece que es imposible entenderlo y tengo mis motivos para pensarlo de esta forma. ¿Por qué? Y... Momento de debatir sobre él. No, llevo 4 años intentándolo y no lo he logrado. Coméntame tus argumentos. Bueno, usted solo es una persona, digamos, pero igual. Sí, o sea, entonces... Es como estudiarse el... ¿Por qué no el podrían libro, entenderlo? eso es como ¿cuál es el Mahabharata? Mahabharata. El libro grande, leerlo y buscar entenderlo, esa vara no se entiende. Exactamente. O sea, para mí me parece que el evangelio tiene una respuesta para poder ser respondida.
Pero me parece que el evangelio es muy vivo. Estoy de acuerdo Pues con lo de voy Cuervo. a poner. Por eso nos vamos. Entonces, eso es lo que digo. Es como nuestro cerebro. Por eso es que- No entendemos nuestro Iba cerebro, a decir una herejía. pero es porque nuestro cerebro debe ser complejo. Debe ser inentendible. Porque si fuese entendible, no seríamos los que somos. Y ahí está el tema, ¿no? Tenemos algunas pautas y podemos hacer un buen trabajo a la hora de resumir el evangelio, pero el evangelio en sí no se puede resumir. Y no se puede decir, hey, esto es parte o esto no es parte del evangelio. Sino que, hey, tenga, te presento a Cristo. Hágase amigo de él. Y ya, eso es suficiente para que usted vaya al cielo, ¿no? Y de hecho es ahí donde, voy a ser un poco hereje, llegaron los gnósticos y se equivocaron brutalmente. Porque ellos pensaron que para conocer a Dios, para ir al cielo, tenían que conocer a Dios. Y básicamente, cuando ellos conociesen a Dios, irían al cielo. Pero luego nos damos cuenta que de hecho es imposible conocer a Dios. ¿Por qué? ¿Usted puede entender algo que siquiera es de esta realidad? Buen punto. No comprendes el 4D porque no lo has visto. Pero hey, mira esto. ¿Qué es el evangelio? No sé, pero acéptalo. Va a Ahí ser- está va a el ser- tema. va a ser- Exacto. Mira esto. Esta cosa es demasiado. Entonces, ahora, por este evangelio nosotros somos salvos. Y ahí es donde nosotros somos Abraham, que no entendemos lo que se nos promete, O sea, pero aún así vamos por fe. Y cuando entendemos un poquito, la promesa de Dios, ahí es cuando nosotros... Oye, la verdad es que está súper buena. Básicamente... Hey, ¿y qué es el evangelio? No sé, espero haberte ayudado. Ay, no puede ser, hermano. Me encantó. Qué buen comentario. Perdón, es que me encantó el comentario de Rick, porque dice, Fue y tan bueno. yo 40 minutos dando una clase sobre el evangelio, y simplemente pude haber dicho, no sé, güey, sí. Demasiado bueno. Ay, man, es demasiado bueno. Ay, Dios, ya eso me alegró un poquillo. Entonces, o sea, chicos, o sea, yo se supone que yo les iba a dar una clase de qué es el evangelio, pero sinceramente, ¿puedo? No puedo. O sea, es un Puedes peso, decir, no sé. es un peso demasiado alto. Pero ¿Saben qué puedo es el darles algunas evangelio? pautas, ¿no? Puedo darle algunas pautas y tener una vaga idea para que ustedes empiecen a investigar, ¿no? Y ya se las mencioné, o sea, hay 5 cosas que nosotros no hay forma de que nosotros no relacionemos. Literalmente el evangelio entonces es, tome, acepte este argumento, no pregunte por qué, pero acéptelo. Usted agárralo y ya. La vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y la pronta venida de Jesús. Ese es el evangelio. ¿Por qué ese es el evangelio? ¿Y qué implica ese evangelio? No lo sé. Pero ese es el evangelio. Yo, what? Entonces, yo creo que el término Cuervo fe... se puso muy femenino, ¿no? A ver. Ahí está, o sea... Repito eso. Ok. El evangelio es la vida, muerte, resurrección, ascensión y segunda venida de Cristo. Eso es el evangelio. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos 5 puntos? Ahí sí me reservo la pregunta. ¿Qué implica cada una de estas 5 cosas? Ahí sí no les puedo responder. ¿Por qué debía ser así y por qué no de otra forma? Porque Eso no es tampoco posible responderse. puedo respondérselos. Pero el evangelio son esas 5 cosas. Acepte esas 5 cosas. Ya. Y usted entiende el evangelio, entre muchísimas comillas, ¿no? Él se sabe todos los versículos de memoria y me puede decir exactamente cómo dice la Biblia. Y te puede Ah. golpear mientras te lo repite una y otra vez. Eso es increíble. No, a mí me sorprende mi hermano porque llega y dice un montón de vainas que es impresionante, ¿no? Ahora, muertes han venido por lo que es el evangelio y las personas, bueno, chido, ¿no? Ahí es donde, perdón por ponerme un poquito hereje, ahí es donde de verdad que me encantaría A hacer... ver, a las 10 hay que hacer un corte comercial y yo les contaré una historia sobre mi fondo de pantalla.
No. No, Ahí es donde me encantaría ser ortodoxo y decir, bueno, tenemos un montón de gente que se reúne a resolver estos eventos, preguntémosle a ver qué es el evangelio y que nos den una respuesta, digamos. A mí me encantaría, pero bueno, ese tipo de cosas, bueno, no se puede en los bautistas porque, bueno, no tenemos ese tipo de cosas. A mí me encantaría simplemente tener a alguien que me agorre todo el ¿Y trabajo. cómo vamos a sortear ese último churro? Ni me he comido yo mi churro, es mío. ¿Queda un último churro? No, es mío. Ah, mira, sí, tienes razón. Tenemos que sortearlo. Pero bueno. Ok, chicos. Mira, Becky dijo miau. Filósofos, nosotros tenemos las preguntas más difíciles, teólogos. Ja, 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 ja. A ver, chicos, ¿quieren un reto? ¿Quieren un reto? ¿Un reto qué? Voy a proponerles un reto de trabajo. Díganme qué es el evangelio. No, uno para que entiendan y El que me diga qué dimensionen. es el evangelio le doy $100, dice Javier. Porque ahí está el tema. O sea, ustedes pueden decir, no, manín, pero el evangelio es esto o es esta otra cosa. ¿Cómo se te va a hacer difícil entender qué es el evangelio? Voy a poner un poquito, voy a proponer un reto. Y vamos a entender solamente la parte de la muerte de Jesús. Y voy a proponer un pequeño reto, ¿no? Y para que ustedes dimensionen por qué el evangelio es difícil de entender, ¿no? Entonces, Jesús viene, vive 33 años y muere en una cruz. Chido. ¿Muere por qué? Por amor. Listo, ¿no? ¿Entendemos? Hasta ahí. Todo eso está correcto. Llegamos, versículo, Romanos. Sí, por nuestros pecados. Chido, hasta ahí bien. Capítulo de Romanos. Llega y dice, maldito el hombre que muera en un mardero. Entonces, ahora tenemos una cuestión. Bueno, sí, Jesús estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Chidísimo. Pero ¿por qué estuvo dispuesto entonces a ser maldecido a causa de su muerte? ¿Cómo? Eso es lo que dice el pasaje. Maldito el hombre que muera en un madero. El madero es una cruz. Ajá. Ay, güey. Entonces, O sea, él solito se maldició. Se maldijo. y eso lo dice Romanos, lo dice textual. Bueno, y Gálatas, perdón. Pon el meme. Gracias por funarme, Kevin. Gracias por funarme. Pon el meme de Tom con la escopeta. Y ahí está. Ah, bueno, entonces Jesús estuvo dispuesto a morir y a ser maldecido. Madero es cruz, banda, por si el inútil este no lo explicó. Por amor a nosotros. Genial. Siguiente cosa. Proverbios 41. O Proverbios 31, no me acuerdo cuál. Dilo. Fuera. Dice. Proverbios 31 o algo así, no me acuerdo dónde estaba. Dice. Abominación a Jehová es aquel que justifica al impío. Y va y Jesús muere. ¿Para qué? Para justificar al impío. Y va Romanos y dice, aquel que justifica al impío por medio de su muerte. Entonces, ¿Me acabas espérate. de decir Gálatas? No, ese sí es Romanos. Entonces, espera. Jesús estuvo dispuesto a morir, a maldecirse, y aparte de maldecirse, estuvo dispuesto a hacer abominación a Jehová a causa de nosotros. ¿Por qué? Di, por amor. Chido. ¿Pero por qué? Espérate. Déjame responderlo, güey. Siguiente cosa. Llega Jesús y no solo está dispuesto a esto, sino que aparte termina en un salmo que dice, Eli, Eli, lama sabactani. Que ya lo sé. Y ha sido fruto de debate. Y ahora les voy a decir qué significa Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Yo. Vamos a ver. Dejemos de lado la interpretación. Aquí se lo fue una barda. Sí, dejemos de lado la interpretación general que se ha dado de este pasaje y vamos por la interpretación natural de este pasaje. Si ustedes leen esto, claramente ahí está diciendo de que Jesús fue abandonado. ¿Quién no le gusta? O sea, es la interpretación natural del pasaje. Entonces, miren, tenemos otra pregunta que responder. ¿Por qué Jesús dijo esto? Y si es verdad que Jesús dijo estas palabras con un sentido genuino, ¿por qué estuvo dispuesto a eso? Por amor al hombre.
Entonces, Todas las No, respuestas son tú- por amor. entonces. Exacto, evangelio igual amor. por amor al hombre. Amor se elimina y nunca existió. ¿Pero por qué? ¿Por qué está dispuesto a amarnos tanto si ni siquiera vale la pena, digamos? No vaya a ser como el manín que dice que Jesús dice que sea ateo en ese Nah, momento. eso es absurdo, ¿no? ¿Qué? Lo que dijo Mira, Rick, X. Jesús deja de creer en Dios porque... ¿Qué? ¿No entendí el contexto? Ahora, porque fuimos creados por él, pero perfectamente él pudo habernos abandonado como cualquier enemigo de Dios. De hecho. Es más, ni siquiera valía la pena que él muriese en la cruz. Porque ¿cuánto vale más la vida de un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente y omnisuficiente que la vida de un ser humano Es que Dios es cualquiera? amor, ya vino con la herejía el tipo, ya vino con la herejía. Ya va a empezar con su herejía. el Entonces, enfermo. ¿por qué nos amó tanto? Porque si bien, hey, sí, nos amó por eso, o sea, todo esto se soluciona con amor, pero ¿por qué nos ama tanto? Este misterio está en la Biblia. Y no me acuerdo en qué pasaje se habla de este misterio. Y dice Pablo, hey, vieras como que no entiendo. Pero, oiga, genial, no entiendo. Estoy maravillado porque no entiendo. Dios. Esa me la dijo Ever. Esa pregunta sí está complicada. ¿Por qué Romanos. fuimos creados los humanos? Romanos Pero El de las profundidades de la riqueza de Dios. Entonces, El wow. Fuimos creados para alabar a Dios, ¿no? En teoría. No es el contexto, pero bueno. Entonces, no entendemos a Dios, pero maravilloso sea Dios porque no entendemos. Ya se los busco. Tenemos que no cambiar imagen. Mi hermano está buscando el pasaje. Ya los va a funar, ya los va a funar. Entonces, él ahí cuando lo tenga se los pasa por el chatcito. Lo leímos ayer, de hecho. Solo que cuando yo estaba todo chill, ¿verdad? Chisaurio me va a hacer barra. Yo estaba todo chill, llegamos a ese pasaje y yo dije, no, vieran como que paso de explicarlo. Lo siento, odienme, pero este versículo en específico no lo voy a explicar. Y llegamos nosotros. Vamos a ver. Porque fuimos creados los humanos. ¡Kaori! ¿Qué pasa? Para alabar a Dios, ¿no? No, tampoco. ¿Para qué? Es que, a ver, no sabemos, no tenemos ni idea. O sea, guau. Entonces no tienes respuesta. No hay respuesta, no hay Es respuesta. como el evangelio. Es como el evangelio. Entonces, man, Pero Man. no tenía una buena respuesta. man, Carlos respondiendo como calvinista. Ni siquiera sé que es calvinista. man, o sea, la respuesta de Vicky tampoco tiene nada, güey. O sea, ¿cómo se dice? No somos capaces de responder ni lo más simple, porque estamos aquí, cuál es el propósito de la vida y vamos a entender qué es el evangelio. No podemos, man. No tiene que ver con los calvos. ¡No! ¡No! ¿Qué? Oye, lo que... No escuché. Eso de que hay que borrarlo. ¿Qué dijo? No voy a dar dice. Perdón. No puedo explicar eso porque mi pastor me excomulga de la iglesia. Por eso no voy a explicar. Tiene que ver con los calvos. No voy a explicar por qué. No voy a explicar el chiste de mi primo. Porque en el momento que lo explique me quedo sin iglesia, ¿ok? Entonces. Nos quedamos en iglesia. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue el consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así termina el capítulo. La parte evangelística de Romanos 11. Entonces te quedas ahí y tú dices, no entiendo nada, pero maravilloso sea Dios porque no entiendo nada. O sea, hay que dimensionar esto. El evangelio. No, pero Vicky es hereje, entonces no es como que no entienda, es como que Vicky es hereje. Ah, qué bien. Ya no la queremos. Ya no te queremos, Vicky, lo siento. Ha sido removida de nuestros amigos. ¿Y ahora quién le pregunta? Ah, chale. Entonces, chicos, de verdad, o sea, estamos hablando del misterio más grande de toda la humanidad y es la base del evangelio. Le pregunté, Carlos. No, es me la base del preguntaste, pues, cristianismo. Yo quería decirte, ¿qué problema tiene?
Natus, Sí, de hecho sí. bienvenido. A ti sí. Bienvenido, gracias por el follow. Entonces, wow. Espero haberlos dejado pensando con ¿Sabes esta cuál idea, es ¿no? la respuesta? Bueno, la pregunta que no tiene respuesta a este mundo. La verdadera respuesta que no tiene... No, la verdadera pregunta que no tiene respuesta en este mundo. ¿Quieres que te la diga? Ah, mira, es Nati. ¡Es Nati! Sí. ¡Oh, no! No, pero Nati, vieras como que justo estamos concluyendo. Justo estamos concluyendo. Entonces vas a estar súper sin contexto. Pero sí, o sea, misterio, no entendemos absolutamente nada de lo que es la salvación. Esa es la conclusión de que sacamos el día de hoy, ¿no? Casi una hora justificando de por qué de este punto. Para decir, no sé. Para acabar diciendo no sé. Literalmente alargaste para que te dieran plata, el video fuese válido, para Pero que al sí final ponga. llegaras y dijeras, hey, no tengo idea. Pero sí ponga esta definición. Eres una genialidad.